Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Bienvenidos a la escuela dominical del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro estudio de Segunda de Pedro, ¿sí? Todos entonces sacamos nuestras Biblias. Antes de ello, por favor, recordarles que silenciemos nuestros celulares, por favor. Pongámoslo en modo avión, modo vibrador, de tal modo que no sea distracción para nadie, ¿sí? Vamos a tomarnos unos cuantos segundos para silenciar nuestros celulares mientras buscamos Segunda de Pedro también, ¿sí? Segunda de Pedro. Perfecto. Vamos a empezar orando, queridos hermanos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser sabios usándolo. Gracias también, Señor, porque nos das el privilegio de estar acá en el día del Señor, Señor, que es tu día. Ayúdanos, Señor, para ser edificados a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que no sea simplemente un tiempo protocolar. Ayúdanos, Señor, a que este tiempo sea fructífero. No va a ser fructífero, Señor, si tú no obras a través de tu Espíritu Santo y tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Perfecto, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Segunda de Pedro, por favor. Entonces todos sí estamos con nuestro Segunda de Pedro. Sí, segunda, no se olviden, Segunda de Pedro, no primera, cuidado. Segunda de Pedro. Entonces, vamos a recordar, hemos estado exponiendo los primeros versículos. Decía lo siguiente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Versículo 2: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Versículo 3: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, versículo 4, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. La semana pasada, queridos hermanos, expusimos todos estos versículos y los analizamos parte por parte, bueno, lo mejor que el tiempo y las circunstancias nos permitían, pero terminamos hasta el 4. ¿A qué conclusión finalmente llegamos la semana pasada? Llegamos a la siguiente conclusión: Dios les ha dado a los cristianos, como pueden ver en las pantallas, Dios les ha dado a los cristianos todo lo que necesitan para ser maduros. Dios les ha dado a los cristianos todo lo que necesitan para tener una vida piadosa. Esa es la primera idea clave que nosotros estábamos exponiendo en la semana pasada. Y va a ser una idea clave también porque luego vamos a seguir exponiendo el resto, pero todo gira en torno también a esta idea principal. Dios les ha dado a los cristianos, y esto resáltenlo por favor y subrayenlo y pónganlo con mayúscula, todo. Dios les ha dado a los cristianos todo lo que necesitan para tener una vida piadosa. Nos ha dado todo, hermanos, para poder ser maduros. Ahora, es pertinente también que recordemos el ejemplo que dimos la semana pasada. Y estábamos dando el siguiente ejemplo, ¿no? Estábamos dando el ejemplo de que hay unos padres de familia que mandan a su hija para que se prepare para la universidad, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ese ejemplo? Y esos padres de familia hacían el esfuerzo para que a esta persona no le falte nada para sus estudios, ¿no? Se sacrificaban para que tenga un lugar donde dormir, para que pueda comer, y le daban todo, ¿no es cierto? Entonces, una vez que los padres se sacrifican por darle todo eso a su hijo, ¿los padres esperan una actitud de su hijo o simplemente les dan por dar? ¿Qué dicen ustedes? Esperan, ¿no? ¿Qué esperan? ¿Que se diviertan? ¿Que la pasen bien? ¿Qué esperan? Esperan algo en particular los padres, ¿no? ¿Qué esperan? ¿Qué dicen?
Que aprovechen el sacrificio de sus padres, correcto. ¿Algo más? ¿Qué esperan esos padres? ¿Qué espera un padre? Una respuesta positiva. Una respuesta positiva, ¿ok? Es cierto, es cierto. Algo más, por favor, necesito un poco más de vuestras participaciones. Lo que sí estoy seguro que estamos claros es que los padres no mandan a sus hijos porque sí, ¿no es cierto? Ellos esperan cosas puntuales de ellos. Ahora, pónganse ustedes en el lugar de los padres. Imagínense, como padre, tú quieres que tu hijo ingrese, digamos, a la universidad, es un ejemplo. Pero aunque tu hijo no ingresase o hija no ingresase a la universidad, ¿qué sí esperas de él cuando le das todas las facilidades para que lo haga? ¿Qué esperas? Que sea agradecido. Que sea agradecido. Que sea agradecido, que tenga buenas notas, que se esfuerce, que se esfuerce. La recompensa del sacrificio de los padres. ¿Y cuál es la recompensa del sacrificio de los padres para los padres? Que en este caso ingrese a la universidad, ¿correcto? Pero lo que quiero llegar con este ejemplo, hermanos, es que los padres dan todas las cosas a sus hijos con una finalidad en particular, que se esfuercen, que lo aprovechen, pero finalmente que se esfuercen. Y en la vida cristiana no es distinto, hermanos. Vamos a pasar al versículo 5, ¿no? Estamos en 2 de Pedro 5, hermanos. Entonces, miren lo que dice acá, es valioso. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, noten, queridos hermanos, dice por esta razón. ¿Por qué dice por esta razón? Porque antes se ha expuesto una idea bien fundamental. ¿Cuál es la idea bien fundamental que se ha expuesto en los versículos anteriores? Que Dios ha dado todo a los creyentes para que puedan ser piadosos, ¿correcto? Entonces, miren acá, tenemos esa idea principal. Dios ha dado a los creyentes todo para ser piadosos, por lo tanto, se espera algo. Por esta razón, como dice en la NBLA, esa versión, se espera algo. Acá dice, por esta razón también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Quiero que vean, hermanos, en las pantallas, para que se entienda un poquito más, las diferentes versiones del versículo 5, ¿sí? Entonces, por favor, si lo tenemos en la pantalla, perfecto. Miren, por favor, atención a las pantallas, porque aquí están las diferentes versiones. En color celeste está la versión NBLA, en el color verdecito está la versión NBI, y en el color rosado, salmón, no, en el color rosado, ya está. Dios habla hoy, perfecto. Miren, hermanos, cómo lo traduce. Como ya hemos leído en la NBLA, que está en celestito, dice, por esta razón, obrando con toda diligencia, ¿correcto? Miren cómo dice en la nueva versión internacional. Precisamente por eso, ¿qué dice, hermanos? Esfuércense, esfuércense, ¿correcto? Y en la versión Dios habla hoy, ¿qué dice? Y por esto deben esforzarse, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la idea principal acá? Que el creyente, como consecuencia de que Dios le ha dado todas las herramientas para tener una vida piadosa, lo que se espera es que se esfuerce. Y esa idea, esta idea que les estoy diciendo en este momento, es lo que vamos a exponer durante el día de hoy. Nuevamente, el Señor ha dado todo a los creyentes para tener una vida piadosa, pero no se queda ahí. Él espera que nosotros nos esforcemos, ¿correcto? Nos ha dado todo y ahora Dios espera que nos esforcemos. Esfuércense, dice la palabra de Dios. Esfuércense, ¿correcto? La palabra esfuerzo también se puede traducir como... Vamos a ir acá atrás. La palabra esfuerzo también se puede traducir como ¿qué? Seriedad, sinceridad, solicitud, diligencia, celo. Y es una palabra que Pedro va a usar recurrentemente. Va a exhortar y va a llamar la atención a los cristianos para hacer algo en particular. Esforzarse. Esfuércense. Cuando tú vas a seguir leyendo la carta, va a decir esfuércense. Y es curioso, ¿por qué?
Porque al inicio de este estudio dijimos que la idea central de Segunda de Pedro, ¿cuál era? Apuntar a los falsos maestros, señalar la falsedad, valga la redundancia, de estos falsos maestros. Y nuevamente, Pedro no solamente se conforma con decir, esos son falsos maestros. Él quiere encargarse de que los creyentes estén preparados. Él quiere asegurarse de que los creyentes conozcan realmente a Jesucristo. Y como quiere asegurarse, hermanos, de eso, según Pedro dice, esfuércense. 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 Vamos a ver algunos de esforzarse en qué. La siguiente pregunta es esforzarse en qué. Entonces vamos a verlo rápidamente. Todos, por favor, porque en algunas versiones han visto que cambia, pero la idea es la misma. ¿Qué cosas dicen? Por esta razón también, obrando con toda diligencia, en otras versiones, esfuércense en qué. ¿En añadir a qué? Primero, ¿qué dice? La fe. Y hay cosas en las particulares en que la palabra de Dios nos dice que nos esforcemos. Primero es la fe, ¿no es cierto? ¿Qué es la fe? Pregunta del millón. Voy a pedir al hermano David que tenga listo, si tiene listo el micrófono, por favor. ¿Qué es la fe, queridos hermanos? ¿Qué es la fe? Va a participar nuestra hermana Milagros. Por favor, ahí está, le van a alcanzar el micro. Y como lo van adivinando, vamos a ir hablando sobre qué es cada virtud que nos está hablando en este versículo. ¿Qué es la fe? La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es un don de Dios, correcto. ¿Algo más que es la fe? Adelante, hermana Gaby. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Correcto. La fe es la virtud cristiana fundamental, es el don cristiano fundamental. Además de la fe, ¿qué otra cosa dice en la que debemos esforzarnos? En la virtud. ¿Qué es la virtud? En palabras sencillas, la virtud es la excelencia moral de Dios. Vamos a hablar brevemente de estas virtudes, porque quiero centrarme en otra cosa en particular, pero vamos a continuar. Otra cosa que dice es conocimiento, ¿correcto? ¿Qué es conocimiento? Conocimiento acá, particularmente en este texto, aunque conocimiento puede tener muchas acepciones, por supuesto, el contexto indica que acá cuando habla de conocimiento habla de ¿qué? Discernir la voluntad de Dios y dirigir nuestras vidas de acuerdo a esa voluntad. Y es interesante esta definición porque muchos de nosotros confundimos conocimiento con simplemente almacenar información. ¿Sí? Algunos pensamos que conocimiento es simplemente almacenar información y no es así. Bíblicamente hablando nos está pidiendo que nos esforcemos en conocimiento. Pero nuevamente, ¿qué significa conocimiento? Discernir la voluntad de Dios y dirigir nuestras vidas de acuerdo a esa voluntad. Lo siguiente que dice, hermanos, después de conocimiento, ¿qué es? Dominio propio, correcto. ¿Qué será el dominio propio, hermanos? ¿Qué será el dominio propio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será el dominio propio? Hermanos, me hacen acordar cuando estaba en la universidad y el profesor pedía participaciones, y cuando yo no quería participar me ponía como si estuviese pensando, ¿no? Ahí, que no me llame. Pero nuevamente, esta es la escuela dominical, vamos a aprovechar que podemos participar e interactuar. ¿Qué será el dominio propio? ¿Qué idea tienen ustedes? ¿Qué es tener dominio propio? Jacob y también nuestra hermana Juliana. Primero a Jacob, que levantó la mano, y después a nuestra hermana Juliana. ¿Qué entiendes por dominio propio, Jacob? Buenos días. Por el dominio propio entiendo que es una capacidad para reconocer, luego comprender y luego tolerar esa acción. Ya, tolerar esa acción. Tolerar. Ya, sí. Gracias. Sí, o reflexionar también. Ya, bacán. Para nuestra hermana Juliana. Bueno, lo que yo entiendo por dominio propio es controlar nuestras emociones. Controlar nuestras emociones. Gracias. Y es así, en realidad es así.
Ahora, respecto a este tema, este término, dominio propio, en ese tiempo, los filósofos griegos en particular, les gustaba bastante este concepto. ¿Por qué? Porque dominio propio se relacionaba precisamente a lo que ustedes dicen, no dejarse llevar por la presión de otras cosas. Pero Pedro, para el tema de dominio propio, da a entender algo más profundo. Dice que es la capacidad de los creyentes para no caer presa de las tentaciones. El dominio propio, aunque es cierto lo que cada uno de ustedes ha dicho, en el sentido bíblico significa algo más profundo. Es algo más que controlar simplemente las emociones. Aunque es controlar las emociones, es algo más profundo. El dominio propio, bíblicamente hablando, es la capacidad de los creyentes para no caer presa en las tentaciones. Y escúcheme bien, especialmente en la tentación sexual. Especialmente en la tentación sexual, bíblicamente hablando. Continuamos. Después de dominio propio, ¿qué otra cosa dice, hermanos? Perseverancia, constancia. Y la perseverancia y constancia es la capacidad del cristiano, ¿para qué? Para mantenerse firme en tiempo de prueba. Fíjense bien, hermanos, esta característica. La constancia y la perseverancia es la capacidad del creyente para mantenerse firme en tiempo de prueba. Porque cualquier persona puede ser constante y perseverante, ¿correcto? De hecho, podemos ser constantes y perseverantes en cosas negativas. Podemos ser constantes y perseverantes en lo malo. Podemos ser constantes y perseverantes en nuestras metas egoístas. Entonces, ser constante y perseverante por sí mismo no es bueno. Bíblicamente hablando, la constancia es esto, hermanos, la capacidad del cristiano para mantenerse, ¿qué? Firme en la fe en tiempo de prueba, particularmente en tiempo de prueba. Y vamos a tener todo tipo de pruebas a lo largo de nuestra vida, hermanos. Enfermedades, amigos que te abandonan, amigos que te traicionan, dificultades económicas, muerte, y todas estas cosas finalmente traen una presión constante, ¿sí o no? ¿Alguno de nosotros hemos pasado por todas estas cosas, alguna de esas cosas que he mencionado? Sí, ¿no? Y todas esas cosas que traen presión. ¿Y nosotros qué estamos llamados? A ser perseverantes en medio de todo esto, a mantenernos firmes en la fe, en tiempo de duda. Qué importante virtud, hermanos, la perseverancia. Pero no nos olvidemos, hermanos, la palabra de Dios nos manda a ser ¿a qué? Perseverantes, pero nuevamente recordemos que esa perseverancia no es una perseverancia vacía, es una firmeza en medio de la prueba, ¿correcto? Noten por favor la diferencia, no es lo mismo que la constancia y perseverancia que te da la sociedad, que te da el mundo. Después, ¿qué dice? Después de la constancia y perseverancia, ¿qué dice? La piedad. No lo vamos a exponer el día de hoy porque la semana pasada lo expusimos, le dedicamos muchísimo tiempo para explicar qué es la piedad, pero básicamente, ¿qué era la piedad? Si alguien lo recuerda, hermanos. La piedad básicamente era aplicar los conocimientos de Dios o lo que entendemos de Dios a nuestra vida, ¿correcto? Básicamente, esa es la piedad. Después dice que fraternidad y amor. Ahora, fraternidad y amor están muy vinculados porque fraternidad significa un amor de hermanos, ese amor fraterno. Y una idea bien parecida es el tema de acá del amor, ¿sí? Ahora, vemos todas estas virtudes y ¿qué pasa? Al inicio algunos teólogos decían que tomar, porque lo he resaltado, ¿correcto? Para que no nos confundamos. No he resaltado, perdón, he subrayado todo lo que hemos expuesto. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, etc. Algunos teólogos decían lo siguiente: bueno, Dios nos ha mandado a esforzarnos, miren usted, Dios nos ha mandado a esforzarnos, pero primero debes tener fe, y una vez que mejoras en la fe, ahora tienes que tener virtud. Una vez que has tomado virtud, tienes que crecer en conocimiento, y así sucesivamente, como si una cosa dependiera de la otra. Pero los teólogos más serios han llegado a la conclusión de que no es así. Es decir, no podemos interpretar esta parte con que uno sigue detrás del otro, sino que en realidad es todo uno solo. ¿Me dejo entender? Es todo uno solo. Todo uno solo.
todo uno solo. Eso quería recordarles, hermanos. Entonces, ahora, acá ven una lista de virtudes, ¿no? Nuevamente, lo he subrayado y todo eso. Viéndolo ustedes, ¿les recuerda algún pasaje que tenga un grupo de virtudes así parecido? El correcto, hermana Milagros, el fruto del Espíritu. Muy bien, hermano, muy bien, muy bien. En Gálatas 5, 22 al 23, nos habla sobre el fruto del Espíritu. Y dice así la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu, ¿qué? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cosa interesante, hermanos, acá no dice frutos. ¿Qué dice? Fruto. ¿Qué significa ese pequeño gran detalle? Significa que el creyente no puede decir, bueno, tengo amor, pero no tengo gozo. Tengo paciencia, pero no tengo paz. No, hermanos. El fruto es, nuevamente, un todo. Así que el creyente, por definición, tiene todo esto. Lo tiene. Todas estas virtudes, hermanos, y apúntenlos si es que están apuntados, todas estas virtudes están en mayor o menor grado en todos los cristianos. Todas estas virtudes, hermanos, las tenemos. Es necesario también que lo escuchemos, hermanos, porque es algo que Dios ya nos ha dado cuando nos ha salvado. Todos los creyentes lo tenemos en mayor o menor grado. Así que no se trata de que si tienen o no tienen estas virtudes, sino más bien se trata de si están creciendo o no están creciendo en estas virtudes. Lo voy a repetir. No se trata de que ustedes evalúen si las tienen o no las tienen. La palabra de Dios lo da por hecho. Las tienen. Si eres creyente de verdad, si has nacido de nuevo, las tienes. La pregunta en realidad es si estás creciendo en ellas, si las estás poniendo en práctica, si te estás esforzando para poder crecer en todas estas cosas. Nuevamente, el apóstol Pedro va a hacer un énfasis en una palabra en toda esta parte: esfuércense. Si ustedes están en segunda de Pedro, dense un saltito al 3:14, porque es ya casi terminando la carta. ¿Ya? Porque hay una parte en la que ya señala a los falsos maestros, señala su mal estilo de vida, señala la hipocresía de los falsos maestros, pero él no cierra con los falsos maestros. ¿Qué dice el versículo 3:14? Así alguien lo puede leer. Dice, por lo cual, Perdón. amados, Muchas gracias. Pásale el micrófono para que escuchen el video también, por favor. Dice el, 3:14. sí, 3:14. 3:14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Correcto. Entonces, decía que en los versículos finales, el apóstol Pablo insiste: esfuércense. Nuevamente, hermanos, quiero que notemos lo siguiente. No solamente Pedro se encarga de decir, ellos son los falsos maestros. A Pedro no le interesa tanto en realidad los falsos maestros, le interesa cuál es el corazón de los verdaderos creyentes. Le interesa el corazón de los verdaderos creyentes. Y les insiste en los versículos 3:14, esfuércense para que Dios os halle sin mancha y sin defecto. La hermana Angie precisamente, casualmente me preguntaba hoy día en la mañana, si el Señor nos ha salvado, ¿no deberíamos ya tener todas estas virtudes en nosotros? En realidad la palabra de Dios nos dice que sí, pero tenemos que esforzarnos. Esfuércense para que Dios os halle sin mancha. Ahora, ¿cuál es el tema acá? La triste realidad es que algunos no se esfuerzan. La triste realidad es que algunos no se esfuerzan. Algunas personas se contentan con simplemente ser salvos y ya. Pero el verdadero cristiano, hermanos, nunca se contenta con este nivel tan elemental de la vida cristiana. El verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo siempre deberá encender en nosotros un deseo insaciable de conocerle mejor y de querer usar ese conocimiento en el servicio de los demás.
Para Pedro, hermanos, ya ha quedado claro, creo, que es muy importante que nos esforcemos. ¿Nos esforcemos para qué? Según lo que hemos visto hace un ratito. Para todas estas cosas, ¿correcto? Para todas estas cosas que ven en su pantalla. Para tener fe, virtud, conocimiento. Pero podemos resumir todas estas cosas ¿con qué? Con madurez espiritual, con crecimiento espiritual. Y así que Pedro dice que nos esforcemos. Si podemos resumir todo este versículo, podemos decir que Pedro nos está diciendo que nos esforcemos ¿en qué? Nos esforcemos en nuestro crecimiento espiritual. Y ese esfuerzo tiene que ser cada día de nuestras vidas. ¿Alguien puede leerme, por favor, Lucas 9:23? Lucas 9:23. Lucas 9:23. Ese alguien voy a ser yo porque tengo el micrófono, así que no se los voy a prestar. Bueno, no se los puedo prestar. Perdón. Ok, mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 9:23. Y decía a todos, está hablando de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cada cuánto tiempo? Cada día y sígame. Y eso es una palabra preciosa, hermanos, porque nos recuerda que Jesús no te va a seguir a ti. Tú tienes que seguir a Jesús. Y a veces olvidamos ese orden. A veces olvidamos ese orden. Jesús no va a seguirte a ti. Tú eres llamado a seguir a Jesucristo. Jesucristo no te va a seguir. Hermanos y hermanas, perdónenme el uso de la palabra, el Señor no se va a prestar para nuestras tonterías. No se va a prestar para nuestras tonterías. Si somos realmente suyos, si somos realmente sus hijos, nos disciplinará, como dice en Hebreos 12, 6 al 7. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios no te va a seguir en tus tonterías. Ahora, si no eres su hijo, Dios te va a castigar de una manera peor. ¿Saben cómo te va a castigar Dios si es que no eres su hijo y cuando estás en tus tonterías? Dejándote en tu pecado. Dejándote en tu pecado. Porque muchas personas dicen, pero ¿cómo? Si tengo una vida así toda desordenada y no pasa nada. Miren que como dice Romanos 1:28. Vamos todos por favor a Romanos 1:28. Vamos todos por favor a Romanos 1:28. Ayúdenme por favor con vuestro amén cuando lo encuentren. Es un libro bien fácil de encontrar. Romanos 1:28. Ayúdenme por favor con vuestro amén cuando ya lo tenga. Dice así la palabra del Señor en la versión, la Biblia de las Américas, Romanos 1:28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Fíjense en esto, hermanos. Ese es uno de los castigos más brutales que te puede dar Dios, dejarte en tu pecado. Fíjense lo interesante, hermanos, porque muchos incrédulos van a decir, yo hago lo que me da la gana y no pasa nada. Es más, me va bien. Pero la palabra de Dios es clara. Uno de los castigos más fuertes que da Dios a los incrédulos es dejarlos en su pecado. ¿Quieres hacer tu tontería? Toma tu tontería. Miren cómo dice en la versión de Dios habla hoy, Romanos 1:28. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado. ¿Pero abandonado a qué? A sus perversos pensamientos, para que hagan lo que no deben. Nuevamente, hermanos, nosotros estamos llamados a seguir a Jesús. Él no nos va a seguir a nosotros. Nos corregirá si somos suyos y nos abandonará en nuestra tontería si es que no somos de Él. Entonces, Pedro está hablando de ¿qué? De que crezcamos, que tengamos un crecimiento espiritual. Ahora, ¿qué significa ese crecimiento espiritual? Quiero iniciar recordando lo que no significa. Crecimiento espiritual, porque es una palabra que también lo pueden usar los no cristianos, ¿no? Crecimiento espiritual, ¿no? Crecimiento espiritual. Quiero decirles lo que no significa. Crecimiento espiritual no significa solamente comportarse cada vez mejor. Crecimiento espiritual no significa
que nos convirtamos en la mejor versión de nosotros mismos, o simplemente esforzarnos en algo porque sí. Esta frase, convirtámonos en la mejor versión de nosotros mismos, ¿quién la usa normalmente? ¿Dónde han escuchado esta frase normalmente? Además de las iglesias, de algunas iglesias. Conferencias motivacionales, correcto. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Confirman lo que ha dicho el hermano David? Es cierto, lo usan bastante en las conferencias motivacionales. Pero lo interesante es lo siguiente, a muchos cristianos les encanta esa frase. Y muchos cristianos caen fácilmente con esas frases. Y la pregunta cae por sí sola, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un creyente genuino, por qué un creyente de Jesucristo finalmente termina embelesado con estos mensajes? Porque valgan verdades, cuando tú ves los mensajes motivacionales son bien emocionales, ¿no? Te inflaman por lo menos por algún momento. ¿Pero por qué? Una de las cosas, una de las razones es tengo una palabra acá, estar familiarizados con la palabra de Dios. Una de las razones es que el creyente no está familiarizado con la palabra de Dios. Las personas que hemos venido el día miércoles a la reunión de oración, no sé si fue el miércoles, pero compartí el ejemplo de ese extranjero al que le estafaron sus billetes, ¿se acuerdan? Había un extranjero, cambió sus billetes y le dieron 100 soles falsos, ¿no? Muchos 100 soles falsos. Y estos 100 soles eran esos 100 soles de la suerte, ¿no? Esos 100 soles que te dan a las citas. Y estábamos comentando que a este extranjero lo engañaron con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque simplemente no estaba familiarizado con la moneda de acá, ¿correcto? Si hubiesen hecho lo mismo con la moneda de él, evidentemente otro hubiese sido el resultado. Pero este hombre no estaba familiarizado con la moneda de acá. Y pasa exactamente lo mismo con nosotros, hermanos. No estamos familiarizados con la palabra de Dios, nos dan ese billete falso que se llama motivación y muchos de nosotros la recibimos pensando que hemos recibido algo grande. Cuando en realidad, al igual que el billete, estamos recibiendo nada. Nada. ¿Y cómo te das cuenta que no has recibido nada? Porque tu vida sigue igual de vacía. Porque no hay crecimiento al final del día. ¿Y eso es por qué? Porque no has recibido nada. Y esa es la importancia también de que en las iglesias se predique fielmente la palabra de Dios. Que las iglesias estén convencidas de que la palabra de Dios va a ser quien va a cambiar corazones. Y no la motivación. Los motivadores también te animan a esforzarte, ¿sí o no? ¿Sí o no? Correcto, sí, es cierto. Los motivadores te animan y tienen mensajes potentes, como iba diciendo. Pero es un esfuerzo, al igual que el billete, vacío, sin valor alguno. La palabra de Dios nos manda a esforzarnos, pero no es un esfuerzo vacío, es un esfuerzo en el Señor, es un esfuerzo que va a tener repercusiones en esta vida y repercusiones eternas. Para el creyente, el hoy cuenta para siempre, hermanos. Para el creyente, el hoy cuenta para siempre. ¿Correcto? Entonces, como dice el apóstol Pedro, esforcémonos para tener un crecimiento espiritual. ¿Qué sí significa crecimiento espiritual? Significa, en pocas palabras, ser más como Jesús. Crecimiento espiritual es ser más como Jesús, si lo podemos poner en pocas palabras. Ahora, también significa que estar comprometido con Jesús. Significa estar comprometido con Jesús. Ahora, acabo de mencionar una palabra que no le gusta a muchas personas. Compromiso. Compromiso. A la mayoría de las personas, hermanos, no les gusta el compromiso. Ahora quiero aprovechar nuevamente que es escuela dominical y que ustedes pueden participar. ¿Por qué a las personas no les gusta el compromiso? ¿Qué diría? Les presto el micro, estoy dispuesto a hacerlo. En verdad, ¿por qué creen? Bueno, quiero asegurarme de que estamos en la misma página. A la mayoría de las personas no les gusta el compromiso. ¿Verdadero o falso? Verdadero, y estamos de acuerdo en eso. Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Por lo que ustedes han observado, por lo que ustedes han visto, ¿por qué a las personas no les gusta el compromiso? Levanten las manos, por favor, para que les preste. Ok, va primero a Jennifer, Jacob, Nico y después a nuestra hermana Nilda, ¿sí? Ayúdame, por favor, hermano.
porque es también como el compromiso, muchas veces las personas que no quieren, sé porque es también responsabilidad y con todo eso conlleva hacer las cosas bien, y yo creo que por eso también muchas personas no quieren tener compromiso con cualquier cosa, ¿no? Porque es una responsabilidad, una gran responsabilidad. Gracias, David. Gracias. Yo pienso que es por el temor de fallar ese compromiso y el pensamiento de no responder hábilmente a ese compromiso. Gracias. Entonces tú dices por el temor de no poder, por el temor de fallar. Podría decir que es más un egoísmo a no querer sacrificarse y esforzarse, ¿no? Es, En primer lugar, porque no se han entregado de corazón al Señor, es por eso que no se comprometen con las cosas del Señor. Y por el temor creo que no, pero sí irresponsabilidad, porque no maduran, no han madurado en la palabra del Señor. Eso es mi. ¿Alguien más quiere participar, hermano? ¿Por qué no nos gusta el compromiso? A Cristian. No, hermano, pero ¿alguien más que Porque es muy difícil para poner a alguien enfrente de ti. Porque es muy difícil para poner a alguien antes de ti. Gracias, hermano. Y están en lo correcto. Y están en lo correcto. Quería aprovechar en compartirles un dato interesante. Todo esto, ¿no? Porque a la mayoría no le gusta el compromiso. Por ejemplo, en el tema de casarse. Acá les muestro una imagen, repito nomás. Es de la RENIEC, es aquí en Perú, para que no digan que está pasando en otros lugares. Se ven las imágenes, hermanos, espero que se vean bien. Pero es un dato muy interesante, porque cada vez menos personas están dispuestas a casarse. Pueden ver ahí en la parte inferior los años, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. En el 2022 había una cantidad superior al del año pasado, eso es cierto. Pero miren, en estos últimos años ha ido disminuyendo la cantidad de matrimonios, ¿no? En el Perú registra cada vez menos matrimonios. En el 2023 se registraron 20.000 matrimonios menos que en el 2022. 20.000 menos. Y ahora en el 2024 vamos a ver. De repente los que no se han casado quieren ayudar a las estadísticas. Entonces se pueden animar, ¿no? Para que estos números mejoren. Solo digo, hermanos, podemos apoyar con un granito de arena. Pero al margen de la broma, media broma, ¿no? No nos gusta comprometernos. Y una de las razones principales es cierto, por lo que han dicho cada uno de ustedes. Es cierto, es muy cierto. Pero en realidad, uno de los motivos es el siguiente, hermanos. Siempre la tendencia de nosotros, la tendencia del ser humano es la siguiente. Queremos los beneficios sin el compromiso. Queremos el beneficio del matrimonio sin las obligaciones del matrimonio. Yo preguntaba a alguien, ya tenía su pareja, ya tenía sus hijos, estaba conviviendo. Y yo le digo, cholo, qué bueno que ya tengas tus hijos. Oye, ¿cuándo te casas, todo esto? Porque él me contaba, ¿no? Estoy conviviendo, ya tengo mis hijos y todo. Y yo le dije, oye, ¿y cuándo te casas? Y él me dijo,
No, es que eso tengo que pensarlo bien porque eso ya es serio. Porque eso ya es serio. Ustedes notan la incoherencia en las cosas que hacemos. Pero el corazón es el mismo, hermanos. Queremos los beneficios, pero no queremos el compromiso. ¿Pasa en el matrimonio? Sí. ¿Pasará en la iglesia, hermanos, eso? Pasa. Queremos los beneficios de la iglesia sin el compromiso con la iglesia. Queremos los beneficios de la iglesia sin el compromiso de la iglesia. Pero somos interesantes, hermanos, porque nadie se atreve a querer los beneficios del trabajo sin trabajar, ¿no? Yo no he conocido a ninguna persona que vaya a buscar al trabajo y diga, ¿saben qué? Me encanta el sueldo, pero por si acaso no voy a trabajar, ¿eh? Pero el sueldo lo quiero, de todas maneras. No conozco a nadie que haya hecho eso, ni creo que lo exista. Pero en la iglesia sí lo hacemos, hermanos. Eso es lo interesante. En la iglesia sí lo hacemos. En la iglesia queremos todos los beneficios, pero no queremos comprometernos. Ahora, tal vez alguien diga, pero no puedes comparar el trabajo con la iglesia. Al trabajo voy para que me paguen. Yo a la iglesia soy salvo por gracia, ¿no soy salvo por gracia? Estás siendo legalista, ¿no? Algunos tal vez puedan decir eso. ¿Acaso estás diciendo que tengo que comprar mi salvación con mis buenas obras? Y la respuesta es que no. Nadie puede comprar su salvación con obras. ¿Por qué nadie puede comprar su salvación con obras, hermanos? Porque la salvación está un poquito cara, ¿no? Porque la salvación está un poquito cara. Nadie puede salvarse, hermanos. Dios exige perfección de nosotros. Y sería un absurdo decirles que pueden ustedes comprar su salvación con obras. Nosotros, particularmente en la iglesia, no pedimos compromiso para ganar salvación. Pedimos compromiso porque son salvos. Porque es una consecuencia de ser salvos por el Señor. Así como en la ilustración de la persona a la que se le daba todo para que estudie, no se le entregaba todo y se le decía, ahora haz lo que quieras. Si quieres, estudia. Hay un propósito. Hay un propósito. Nuevamente, ¿recuerdan ese ejemplo que he dado de la señora que se esforzaba por su hijo? ¿Sí? ¿Recuerdan? Ok. Estaba diciendo que ese esfuerzo que hacen los padres es con un propósito en particular, ¿correcto? En el caso del ejemplo, ¿cuál es el propósito? De que su hijo ingrese a la universidad. Ahora, Dios nos salva por gracia, ojo, Dios nos salva por gracia, pero ¿habrá un propósito para el que nos ha salvado? ¿O nos ha salvado así porque sí? Ya les he salvado ya. Hay un propósito, correcto. Nuevamente, hermanos, veo dudas en vuestros ojos. ¿Habrá un propósito para que Dios nos haya salvado? ¿Sí o no? Lo hay. Lo hay. ¿Cuál es ese propósito, hermanos? Miren, en el ejemplo que les he dado del estudiante, el propósito es claro, ¿no? El propósito es claro. Ingresar, lo tiene claro. Espero que los creyentes también tengamos claros de por qué Dios nos ha salvado. ¿Por qué nos ha salvado Dios? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para su gloria, ¿correcto? ¿Perdón? Para seguirle a Él, para ser como Él, ¿correcto? Nos salvó para las buenas obras que Él preparó para nosotros, ¿correcto? Vamos por favor a Hebreos 13:20. Vamos a ir por favor a Hebreos 13:20. Para responder, para ver que en la Biblia está la respuesta nuevamente, ¿no? Para corroborar que no son opiniones nada más de nosotros. Respondiendo a la pregunta, ¿por qué nos ha salvado Dios? ¿Cuál es el propósito? Hebreos 13:20 dice lo siguiente. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos ¿en qué? En toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos.
para que hagamos buenas obras. El propósito de nuestra salvación, hermanos, es que nosotros ahora hagamos buenas obras. Vamos rápidamente a 2 de Timoteo 3:17. 2 de Timoteo 3:17. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. El propósito, hermanos, es que nosotros ahora hagamos el bien. Y por supuesto, a lo que decía nuestra hermana Carla, en última instancia Dios nos ha salvado para lo que dice Mateo 5:16. Quiero que lo lean ustedes mismos en vuestras propias Biblias. Mateo 5:16. Mateo 5:16. Mateo 5:16. Ayúdenme por favor con vuestro amén cuando ya encuentren Mateo 5:16. Dice así la palabra del Señor. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras ¿qué? Buenas acciones. ¿Y qué más? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Las buenas acciones y la gloria de Dios. Buenas acciones y la gloria de Dios. Entonces, el Señor nos ha salvado con un propósito. Suena cliché, yo sé que suena cliché, pero necesitamos recordar que Dios ha puesto nuestros pies en nuestra tierra con un propósito en particular. Hacer buenas obras que Él tenía preparado de antemano para nosotros. Glorificar su nombre. Y glorificar su nombre. Perfecto. Entonces, estaba diciendo que los creyentes tenemos un compromiso con Jesús. No nos gusta comprometernos, pero lo cierto es que una vez que somos salvos, nosotros tenemos un compromiso con Jesús. A veces no lo vemos así, ¿no? A veces no vemos que tenemos un compromiso con Jesús. Pero cuando vamos afuera, cuando salimos de las 4 paredes de la iglesia, lo notamos rápido. Por ejemplo, imagínate que estás en un trabajo. Consigues un trabajo, te hacen un contrato ¿por cuánto tiempo normalmente son los contratos acá? 3 meses, 3 años. Aquí, ¿dónde es ese trabajo, hermana? Cuéntanos para mandar nuestro CV. 3 meses normalmente, ¿no? Ahora, imagínate que vas, te dan el trabajo, firmaste el contrato, ¿ok? Ya está. Ya vas a tu trabajo puntualito, ¿no? Ya listo, te sientas, estás trabajando bien. Y te llaman por teléfono y te ofrecen otro trabajo. Y te ofrecen otro trabajo. Y te pagan mejor todavía en ese trabajo, ¿ok? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué hacen normalmente ustedes? Me voy. Bueno, sí, muchos de nosotros nos iremos, pero vamos a tener un conflicto, ¿no? O sea, no te vas a levantar alegremente y te vas a ir. ¿Cuál es ese conflicto? Porque ya he firmado un contrato y ese contrato implica ¿qué? Un compromiso. Men, mi hermano. Men. Gloria a Dios, hermanos. Un tome gozo. Es que hay un compromiso. Y como hay el compromiso, normalmente cuando aparezca otra cosa, eso va a generar un conflicto. Y es lo que debería pasar en la vida cristiana, hermanos. Y no lo relacionamos así. Tenemos un compromiso con Jesús. Aparecen las cosas del mundo y muchos de nosotros ni lo pensamos. Corriendo, nos entregamos. Y olvidamos que nosotros tenemos un compromiso con el Señor. Otro ejemplo, si te invitan, bueno, esto tal vez aplica más para unas personas que otras, pero si te invitan a jugar fútbol, ¿no? No sé, mañana a las 7 de la noche, una pichanga, ¿no? Como decimos acá. Ya quedaste con tus amigos y cuando estás por ir a la pichanga te invitan a cenar otros amigos. Es lo mismo, ¿no? Vas a sentir un conflicto, ¿por qué? Porque ya te habías comprometido con algo. ¿Correcto? Varones casados. Los varones casados, por ejemplo, no estamos buscando a otra mujer. ¿Por qué? Perdón, no estamos buscando a otra mujer que no sea nuestra esposa. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso.
Además de que porque nuestras esposas son lo máximo, ¿no es cierto? Por si acaso, que quede registrado, por favor. Pero el compromiso, hermanos, el compromiso. Y no esforzarnos. ¿Por qué me he dado la molestia de hablar tanto de esto? Porque cuando no nos esforzamos, al no esforzarnos, perdón, eso indica nuestra falta de compromiso con Jesús. No esforzarnos demuestra nuestra falta de compromiso con Jesús. Y lamentablemente, hermanos queridos, amigas y amigos, invitados e invitadas, pocos estamos comprometidos con Jesús. Muchos siguen a Jesús, entre comillas. Pocos están comprometidos con Jesús. Vamos por favor a Lucas 14, 25 al 33. Necesito, por favor, todos vamos a Lucas 14. Vamos a leer 14, 25 para ser exactos. Perdón, Lucas solo 14, 25. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén cuando ya lo tengamos. Ok. Bueno, vamos a leer 25 y 26. Dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él. ¿Con quién? ¿A quién se refiere? ¿Quién es él? Jesús, correcto. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿cuál es la conclusión? No puede ser mi discípulo. Ahora, yo quiero que nos enfoquemos solamente en el versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Y al día de hoy, hermanos, grandes multitudes también van con él, pero no todos están comprometidos con él. Sin embargo, vamos a exponer eso un poquito más la siguiente semana, porque nos ha ganado el tiempo, y quisiera que meditemos un poco en eso, cómo estamos en ese sentido. Pero para terminar, por favor, yo quisiera que vayamos todos a 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Ayúdeme, por favor, 9, 24 al 27. Perdón. Ok. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, porque vamos a cerrar con esta idea. 1 Corintios 9, 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que yo habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Hermanos, corramos de tal manera que ganemos. Que nuestra vida cristiana demuestre el poder de Dios en nuestras vidas, queridos hermanos. Esforcémonos, esforcémonos, esforcémonos. Es la palabra de Dios que nos manda a esforzarnos. No es solamente una bonita idea. La palabra de Dios nos manda a esforzarnos, a seguir a Jesús. Amén. Vamos a terminar este tiempo, hermanos, orando, por favor. Y vamos a continuar la siguiente semana con nuestro estudio de Segunda de Pedro. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado, Dios mío. Te pedimos, Señor, que muéstranos, Señor, la verdad de nuestras vidas. Señor, finalmente nuestras acciones gritan, Señor. Ayúdanos, Señor, a no engañarnos a nosotros mismos con nuestras bonitas palabras. Porque nuestras vidas nos gritan, Señor. Y muchas veces nuestros corazones están endurecidos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a esforzarnos para tu gloria y para tu honra. Solo tenemos una vida, Dios Santo. Una vida para honrarte, para glorificarte,
y que nosotros, Señor, veamos la belleza y el honor de lo que significa eso. Ayúdanos, Señor, que no sea un tiempo vacío. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo.